Échele ojo a su consumo, una estrategia del programa de diversidad sexual de la Subsecretaría de la Mujer. En Río Negro, juntos avanzamos más. Bienvenidos. Hola, bienvenidos de nuevo a Échele ojo a su consumo. Esta es la segunda emisión y sigo acá con Laura Victoria, quien es la coordinadora del programa de diversidad sexual de la Subsecretaría de la Mujer. Y hoy vamos a hablar un poco más del tema de consumo de sustancias psicoactivas en la población diversa. Laura, hola, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿qué más? Bien, gracias. Bueno, Laura, hoy vamos a hablar de un tema, ya en la primera emisión hablamos del consumo y cuáles eran las drogas más consumidas, ¿cierto? Ahora quiero que me cuentes un poco de cuáles son las sustancias psicoactivas que están de moda en nuestro país o bueno, hasta en el mundo y cuáles son sus efectos. Pues Santi, mira, en los últimos años se ha venido posicionando mucho una sustancia que se llama el fentanilo. Sí. El fentanilo es un opioide, los opioides son los derivados de la amapola, ¿cierto? Sí. Pero es un opioide sintético, es alrededor de 100 veces más potente que la morfina. En Colombia, el fentanilo es utilizado en procedimientos médicos, en pacientes para programar, por ejemplo, cirugías bajo anestesia general, procedimientos que requieren en general como sedación, o también se prescribe para el tratamiento del dolor crónico, porque ante todo el fentanilo es un depresor del sistema nervioso, al igual que cualquier otro opioide. Entonces sus efectos se caracterizan por sedación, por analgesia, o sea, se produce como un manejo del dolor. Okay. Te genera como también una euforia intensa, placer, disminución también de la conciencia, se te dilatan las pupilas, pero su principal problema, Santi, radica en la falta de regulación sobre su consumo. Pues como te decía, si bien esto es una sustancia que se usa farmacológicamente para el control de dolor, por ejemplo en Estados Unidos ya existe una crisis del consumo de opioides. Yo no sé si has visto, por ejemplo en Netflix hace poco salió una serie súper interesante que se llama Painkiller, que habla de otro opioide que se llama la oxicodona, y muestran cómo inicialmente se le manda a la gente para controlar dolores severos, pero luego la gente se vuelve adicta, o sea, tiene un nivel de adicción supremamente alto, y este es el peligro, ¿cierto? Porque entonces ya empieza a hacer un uso desmedido, descontrolado, que ya lo que hace es que la sustancia pues controla tu vida, entonces su capacidad de generar dependencia ha logrado extenderse hacia un consumo tan problemático que ha llegado de una manera muy fuerte al mercado negro, no solo en Colombia, en general en el mundo y sobre todo en Estados Unidos, y por ende pues son muy fuertes son muy frecuentes los casos de sobredosis que producen la muerte. El problema con el fentanilo es, pues, entonces este es el consumo problemático, y que entonces va generando un síndrome de abstinencia constante, al punto que tú ya dejas de desarrollar o de realizar tus actividades normales porque estás todo el tiempo bajo la necesidad de estar bajo los efectos del fentanilo para poder vivir, ¿cierto? Entonces las personas que fallecen por una sobredosis asociada al fentanilo también mueren por condiciones de un contexto de la prohibición que se impone frente al consumo de las mismas sustancias. Entonces, en la medida en que tú te vas volviendo un adicto, también entonces el aislamiento, el distanciamiento de tus relaciones sociales, familiares, laborales, te ponen en unas condiciones marginales de vida, ¿cierto? De ocultamiento, de soledad, de pobreza, de falta de supervisión. Entonces por eso es que la gente se muere, por eso es que la gente termina en las calles. Okay. Entonces es muy complejo. Una pregunta, ¿esta es la droga que tiene que ver o está relacionada con unos videos que están saliendo últimamente en redes sociales como personas zombie? O sea, están en un estado zombie. ¿Esto tiene que ver con como con esas personas? Pues sí, probablemente sí, porque claro, como te digo, el fentanilo al ser un opioide te genera un estado de sedación. Entonces si te tomas unos miligramos que te diagnostica el médico para manejar, por ejemplo, un dolor derivado de un cáncer, entonces lo que te hace es que te controla el dolor. Sí. Pero el asunto es que tú cada vez tienes que aumentar la dosis, y al aumentar la dosis ese estado de sedación se aumenta. Entonces claro, probablemente sí puedes
estar en un estado De zombie. de- Sí, porque de zombie se está viendo. Sí. Bueno, Santi, la otra sustancia que está súper de moda es el TUCB. TUCB. Es 2CB, ¿cierto? El TUCB pertenece a la familia de las fenetilaminas psicodélicas. Tiene muchos nombres en el mercado. Ahora una pregunta para que las personas de pronto puedan ir reconociendo estas sustancias. El TUCI es rosado. Es un polvito rosado. Ok. Sí, es un polvito rosado, también se le conoce como Nexus, como pastillas triposas. El TUCI está muy de moda ahora, pero existe o fue sintetizado por primera vez desde 1974 por Alexander Zurl. Entonces, imagínate, siempre ha estado, pero lo que pasa es que lo que hace es que el mercado negro las empieza a tomar estas sustancias y las empieza a comercializar y empiezan a llegar a todo el mundo. El TUCI produce efectos como pues susceptibilidad emocional, euforia, alegría. La persona en general puede oscilar entre la tristeza y la intensa euforia. Los principales efectos secundarios del TUCI son las náuseas, el nerviosismo, la ansiedad, efectos visuales también como maravillosos, que claro, obvio la gente se queda enganchada en eso. Y pues también como los efectos psicodélicos que esto puede producir. El problema con el TUCI es que cuando se empieza a consumir de manera constante, sin mucha cautela, entonces, por ejemplo, si usted está pasando por una racha emocional bajita, usted dice, no, estoy muy aburrida y me voy a meter en fase de TUCI. Antes te va a empeorar la situación, ¿cierto? Okay. Te va a llevar a situaciones más desatadas, a depresión, o luego del consumo vas a caer en un pozo profundo de tristeza, que entonces lo que te va a llevar es a querer otra vez consumir para poder estar high. Entonces ese es como uno de los asuntos problemáticos. También, si tú ya tienes un problema de salud mental de base, que es muy importante, si tú tienes ya un problema de depresión, de trastorno bipolar, de psicosis, de esquizofrenia, las sustancias indudablemente te van a agravar el estado de ansiedad, de depresión o de psicosis o de las manías que tengas. Entonces también es muy importante que la gente sea cuidadosa de eso, mirar cuál es su estado de salud mental para luego acceder a esta clase de sustancias. También, claro, el asunto de realizar actividades como conducir, no sé, te pueden llevar a que tu vida o que a tu integridad física corra peligro, porque obvio, como estás en un estado constante de exaltación, entonces cualquier actividad puede parecer muy maravillosa, muy chévere, muy divertida, pero existe la dificultad de medir consecuencias. Y el problema con el TUCI también, y con la mayoría de estas sustancias nuevamente, es que cuando llegan al mercado negro se mezclan con cualquier cosa. Entonces tú crees que estás comprando TUCI porque la ves rosadita, pero te puedes estar metiendo una cantidad de cosas. Según pruebas de laboratorio se demuestra, por ejemplo, que al TUCI le revuelven base de heroína, que mira, también sabemos que el nivel de adicción alto y el problema de salud pública que genera la heroína, pero también le mezclan lactosa, que es básicamente azúcar de leche, o se mezclan con medicamentos contra el cáncer, con antibióticos para la tuberculosis, con analgésicos, con antidepresivos, con suplementos dietéticos, hasta celofán han encontrado en las muestras que realizan. Entonces es sumamente difícil como saber qué te estás metiendo, qué le estás metiendo. Entonces mucho ojo con eso. Eso es lo importante, también decirle a las personas que hagan el proceso de testeo cuando compren, para que pues garanticen por lo menos de que el producto que compraron es lo que tienen pensado consumir, ¿cierto? Y que no les vayan a meter otro tipo de sustancias que los pueden perjudicar mucho más. Claro, por eso esta campaña se llama Ojo, porque Échele sabemos ojo. que finalmente hacer un discurso como conservador y pues,
no va a servirme nada, sino como sea cuidadoso, seamos Ser consciente de lo que se hacemos. consume, es verdad. Exactamente. Bueno, y la otra sustancia que yo creo que siempre está de moda, pero es por la facilidad de acceder y sobre todo entre los sectores LGTBIQ, es el popper. El popper, que es este frasquito que también se puede comprar en sex shops porque es muy utilizado para las prácticas sexuales, porque te produce así como un rush, un subidón, así como de excitación maravilloso. Sí. Pero pues también es una sustancia química de uso industrial que tú te estás metiendo por la nariz, ¿cierto? Hace parte de los inhalantes, que son sustancias volátiles que producen vapores químicos y que se pueden inhalar, y entonces al inhalar es que genera esos efectos psicoactivos o esa alteración mental. Pero mucho ojo, un uso no controlado del popper, pues puede producir aumento de la presión intracraneal, dolor de cabeza, taquicardia, mareo, debilidad, vómito, irritaciones, desmayos, convulsiones, y cuando la concentración es muy alta puede inclusive producir la muerte. Uno no cree que se puede llegar a morir por una inhalación de popper, pero puede suceder. Laura, y más que he visto que el popper trae como unas pastillitas o trae como unas pepitas. Como una pepita que suena. Sí, pero hay unos que tienen más que otros. Claro, entonces mira, por eso es como ser muy cuidadosa, preguntar qué te estás metiendo, porque a veces la gente en las fiestas simplemente le pasan un frasquito y se la pega a la nariz y ¿qué está pasando? ¿Qué estás oliendo? Y muchas veces sin tener en cuenta como el nivel de inhalaciones, porque como eso te sube 10 minutos y luego te vuelve a bajar, sí. Y tú lo mezclas con otras sustancias, con el licor, entonces pierdes absolutamente la percepción de lo que le estás metiendo a tu cuerpo. Okay. Entonces es que hay que ser muy, muy cuidadoso. Hay algunas recomendaciones, por ejemplo, las primeras inhalaciones nunca deben ser muy intensas. Eso es lo que recomienda Échele Cabeza. Así el cuerpo tiene el tiempo para acostumbrarse a la baja de presión sanguínea. Y al consumir no se debe realizar más de 4 inhalaciones de popper seguidas, porque también genera un aumento en el ritmo cardíaco, que si tú, por ejemplo, tienes un problema cardíaco de base, sí, pues ahí es que te puede desencadenar hasta la muerte. Y al inhalar es recomendable tomar un descanso antes de consumir de nuevo para evitar cualquier riesgo, por ejemplo, de dolor de cabeza. Entonces, claro, hay gente que se arruina la fiesta con eso, porque se mete un par de popper y de repente como, ay, me morí. Claro, ya quedaste mal, ya te dañaste la fiesta. Entonces, hay que ser como muy cauteloso. Listo. Esas son las 3 sustancias que en este momento están mandando la parada. Pues Santi, podríamos hablar de muchas sustancias, del MD, ¿cierto? Pero yo creo que sí es un tema que hay que ir profundizando poco a poco, porque son cosas que todo el tiempo llegan nuevas al mercado, ¿cierto? El mundo de la fiesta y de la exploración psicodélica no tiene límites, entonces claro, es innumerable, y además que todas vienen con diferentes nombres, con diferentes presentaciones. Es cierto. Pero pues en la actualidad sí, claro, y sobre todo entre los sectores LGTBI, pues queremos llamar la atención frente a estos 3. Bueno, Laura, una pregunta muy importante. ¿Por qué estas sustancias están de moda? O sea, ¿qué generan ellas en el consumidor que no generaban o no generan las sustancias tradicionales? Pues mira, Santi, yo creo que estas sustancias, pues las llamamos de moda, pero en general son sustancias que siempre han existido, ¿cierto? Siempre han existido, y lo que pasa sobre todo con los alucinógenos es que son sustancias potenciadores de la socialización. O sea, ya sea para disminuir la timidez, para aumentar la extroversión, para hablar de manera más fluida, para sentirse más seguras al interactuar, para irle a caer al chico o a la chica que te gusta, ¿cierto? Claro, te suelta. Te da seguridad y confianza. Entonces, si tú eres, por ejemplo, una persona tímida y te das un pase de tusi, como, wow, soy sexy. De hecho, hace poco leí un artículo que decía como consumir drogas es sexy, pero básicamente es por eso, porque claro, te da cierto nivel de empoderamiento. Te sube como una autoestima. Que tú careces, ¿cierto? Sí.
Entonces, obvio. Y además que las instancias psicoactivas tienen la capacidad de actuar directamente sobre lugares de recompensa cerebral, entonces se convierten en generadoras o potenciadoras de placer corporal. Entonces, claro, la búsqueda de placer en el ser humano, y más en esta época, yo creo que se está volviendo uno de los temas de moda o de las necesidades. Todo el mundo está buscando cómo prevenir el dolor, y por eso el tema del fentanilo y cómo al prevenir el dolor también estas otras sustancias que generan placer. ¿Te acuerdas que te hablé ahora de Alexander Shulgin? Sí. Que él concebía las sustancias psicoactivas también como sustancias capaces de cambiar las percepciones, de abrir una vía en la que exploramos la conciencia, en que la gente experimenta nuevas cosas. Entonces resulta muy atractivo porque no solo produce placer físico, sino que produce capacidad de conectarse con pensamientos, con emociones, se produce un cambio de la percepción en los estímulos sociales, del ambiente. Tú percibes el ambiente de una forma más agradable. O sea, si te levantas y ves el día negro y la gente consume esta clase de sustancias, se le cambia la percepción sobre la vida, ¿cierto? Entonces, si esto se acompaña de lugares y de las personas con las que tú te gustan, si estás rodeado de una fiesta en la playa, en un río maravilloso, pues claro, como por eso es que este asunto de la batalla contra las drogas, pues hay que replantearlo, porque entonces, mira, es una sensación de placer, de bienestar, de apertura, que no la vas a combatir a punta de control y de prejuicio. Por eso las investigaciones recientes muestran que la mejor manera de hacer un cambio en el uso de las drogas psicoactivas es tratar a las personas usuarias como adultas, ¿cierto? Sí, que no somos niños ni niñas, somos personas adultas, y aceptar que siempre que una sustancia pueda generar placer se va a usar. Por eso es importante que se den las herramientas necesarias para que la mayoría de las personas disminuyan el daño y los riesgos asociados a su consumo. Yo creo que básicamente es eso, Santi. Listo, Laura, muy valiosa esa información que nos entregaste hoy, y sobre todo, bueno, hablar un poco de lo que se está viendo, ¿cierto? Que como decías, están hace muchos años, pero hoy en día como que, no sé si es por la publicidad o qué, pues que han cogido como mucho más fuerza. Bueno, con esto, Laura, llegamos al final de la segunda emisión de Échele Ojo a su Consumo, una campaña de la Subsecretaría de la Mujer en la Administración Municipal Río Negro. Juntos avanzamos más. Nos escuchamos en una nueva emisión. Gracias por permanecer con nosotros en Échele Ojo a su Consumo. Nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta pronto.